¿Qué sucedería si un alma no pudiera descansar hasta que su verdad fuera contada? Si el peso de una mentira histórica fuera tan abrumador que rompiera las barreras del tiempo y el espacio, buscando una nueva voz, una nueva oportunidad para reclamar su legado. Esta no es una historia sobre fantasmas, sino sobre la memoria. Una memoria tan poderosa que se niega a ser sepultada junto a los huesos, una que elige el cuerpo de una niña de 5 años en Toronto para librar su última batalla. Una batalla no solo por la justicia, sino por la esencia misma de quién fue en realidad, despojándola de la trágica caricatura que el mundo decidió aceptar como su epitafio y revelando la cruda y violenta verdad que se ocultó en las sombras de Hollywood. En un apartamento minimalista de Toronto, donde la luz del norte se filtraba a través de ventanales impecables, vivían David y Laura con su única hija, Sofía. El aire olía a café recién molido y a las páginas de los libros antiguos que Laura, profesora de literatura, atesoraba. David, un arquitecto, había diseñado su hogar como un santuario de orden y lógica, con líneas limpias y espacios abiertos que reflejaban su visión del mundo. Estructurada, predecible y hermosa en su racionalidad. Su vida era una sinfonía tranquila de rutinas reconfortantes, una existencia cuidadosamente curada lejos del caos, un lienzo en blanco sobre el cual criaban a su hija con amor, paciencia y una fe inquebrantable en la razón y la ciencia para explicar los misterios del universo. Sofía, de 5 años, era una isla de serenidad en ese océano de calma, una niña de naturaleza introvertida, con ojos grandes y serios que parecían observar el mundo con una profundidad inusual. Pasaba horas en silencio, tumbada en el suelo de madera clara, con sus crayones esparcidos a su alrededor, dibujando no las casas y los soles sonrientes de otros niños, sino rostros de mujeres con una extraña melancolía en la mirada. Sus padres admiraban su talento artístico y su temperamento apacible, viéndola como una niña sensible e imaginativa. Nunca causaba problemas, rara vez lloraba y parecía contentarse con la compañía de sus propios pensamientos, un pequeño enigma que ellos amaban profundamente sin sentir la necesidad de resolverlo del todo. El incidente que fracturaría su pacífica realidad ocurrió en un sábado por la tarde, durante una visita familiar a la Galería de Arte de Ontario. Era una de sus actividades favoritas, un ritual donde David explicaba la composición arquitectónica de las salas mientras Laura leía las placas de las obras con su voz melodiosa. El ambiente era de un silencio reverente, roto solo por el eco suave de los pasos sobre el mármol pulido. Sofía, tomada de la mano de su madre, caminaba con su habitual curiosidad silenciosa, absorbiendo los colores y las formas con una concentración que siempre sorprendía a sus padres. Para ellos, era otro día perfecto, un recuerdo más para añadir a la colección de su idílica vida familiar. Al doblar una esquina hacia la sección de fotografía moderna, se encontraron cara a cara con una imagen icónica en blanco y negro, un retrato de Marilyn Monroe capturado por Richard Avedon. En la foto, la estrella no posaba. Su rostro, despojado del glamour habitual, mostraba una vulnerabilidad cruda, una fatiga existencial que el lente había capturado con una honestidad brutal. David y Laura se detuvieron a admirarla, discutiendo en susurros sobre la técnica del fotógrafo y la desmitificación del icono. Fue entonces cuando sintieron que la pequeña mano de Sofía se soltaba bruscamente de la de Laura. La niña se había quedado paralizada frente a la fotografía, con su pequeño cuerpo completamente inmóvil. Un sonido desgarrador, un sollozo que parecía provenir de las profundidades de un dolor antiguo, rompió el silencio sagrado de la galería. No era el llanto de un niño por un capricho. Era un lamento cargado de una angustia tan palpable que hizo que varias cabezas se giraran en su dirección. David y Laura se arrodillaron a su lado al instante, con el corazón encogido por la alarma. Su hija, su tranquila y serena Sofía, estaba temblando incontrolablemente, con lágrimas gruesas recorriendo sus mejillas, mientras sus ojos no se apartaban de la mujer en la fotografía. Su rostro estaba contorsionado por una pena que ninguna niña de 5 años debería poder comprender, y mucho menos expresar.
Laura la abrazó con fuerza, buscando la causa de su angustia en el entorno. ¿Qué pasa? ¿Mi amor? ¿Te asustó la foto? ¿Es una señora triste?, le susurró, intentando anclar la reacción de su hija en una lógica infantil comprensible. Estaba buscando una explicación simple, un miedo repentino, una confusión, cualquier cosa que encajara en los parámetros de su mundo racional. David, por su parte, acariciaba su cabello, su propia mente analítica trabajando a toda velocidad para descartar posibles detonantes, tratando de calmar no solo a su hija, sino también el creciente nudo de inquietud en su propio estómago al presenciar una reacción tan visceralmente extraña. Pero la respuesta de Sofía no fue la de una niña. Levantó su rostro bañado en lágrimas y con una voz extrañamente clara y firme, desprovista de cualquier matiz infantil, miró a sus padres y corrigió a su madre. «Yo no estaba triste ahí», dijo, con una certeza que heló la sangre en sus venas. Hizo una pausa, sus ojos fijos en la imagen como si estuviera reviviendo el momento exacto. Tenía frío, y el director había sido grosero conmigo todo el día. El mundo de David y Laura se detuvo. En el silencio que siguió, el eco de esas palabras imposibles abrió una grieta en los cimientos de su realidad, y se miraron el uno al otro con un terror mudo, comprendiendo que algo inexplicable acababa de despertar en su hija. Los días que siguieron al incidente en la galería se tiñeron de una ansiedad silenciosa. David y Laura intentaron desesperadamente encajar la reacción de su hija en un marco racional. Se convencieron a sí mismos de que era una fase, una manifestación de su vívida imaginación, quizás desencadenada por la melancolía de la fotografía. Intentaron con todas sus fuerzas restaurar la normalidad, llenando los días de Sofía con juegos, visitas al parque y cuentos infantiles. Un esfuerzo consciente por anclarla en el mundo de una niña de 5 años. Se repetían el uno al otro que era solo eso, una niña sensible que había procesado una imagen triste de una manera inusual. Era una explicación frágil, un dique de papel contra una marea que ya sentían subir inexorablemente. Pero sus esfuerzos eran inútiles. Sofía ya no era la misma. Se había vuelto más reservada, y en sus momentos de soledad, sus padres la escuchaban tararear melodías fragmentadas que no pertenecían a ninguna canción infantil que conocieran. Eran nostálgicas y complejas, ecos de una era pasada. La atmósfera en el apartamento, antes un remanso de paz, ahora estaba cargada de una tensión palpable. El silencio ya no era reconfortante, sino pesado con preguntas no formuladas y miedos inconfesables. David y Laura se movían por su hogar con una cautela nueva, observando a su hija no solo con amor, sino con una creciente sensación de pavor, como si vivieran con una extraña de alma antigua atrapada en el cuerpo de su pequeña. La primera prueba verbal llegó una noche, de forma tan casual que su impacto fue aún más devastador. David veía un documental de béisbol en la televisión, una retrospectiva de los Yankees de Nueva York. En la pantalla apareció una vieja fotografía de Joe DiMaggio. Sofía, que había entrado en la sala para buscar un vaso de agua, se detuvo y miró fijamente la imagen. Con una suavidad que contrastaba con la crudeza de la memoria, dijo en un susurro: «Mi Slugger siempre me traía flores rojas después de una pelea». David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El control remoto se deslizó de su mano y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo, el único sonido en una habitación donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Laura, al enterarse, intentó de nuevo construir una defensa lógica. ¿No podría haberlo escuchado en alguna parte? ¿En una película antigua que hubieran visto de fondo, quizás? Pero era la forma en que lo había dicho, la inflexión de familiaridad y afecto en su voz, la mirada perdida en sus ojos, como si estuviera viendo un fantasma querido. Era la emoción cruda de un recuerdo personal, no la repetición de una línea aprendida. Comenzaron a observarla con una nueva intensidad, sus roles de padres fusionándose con los de reacios investigadores en su propio hogar, cada palabra y gesto de su hija convirtiéndose en una posible pista de un misterio que los aterraba y fascinaba a partes iguales. La siguiente pieza del rompecabezas imposible llegó a través de sus dibujos. Una tarde,
Laura encontró a Sofía dibujando con una concentración febril. No era un retrato, sino un objeto, un anillo de diamantes exquisitamente detallado, que una figura femenina escondía dentro de las páginas ahuecadas de un libro. Cuando Laura le preguntó con ternura qué estaba dibujando, Sofía respondió sin levantar la vista. «Es para que nadie lo encuentre. Me lo dio Miss Lager, pero no quería que el dramaturgo lo viera». La mención casual de el dramaturgo, una referencia inconfundible a Arthur Miller, fue como un golpe físico para Laura. El conocimiento específico de esa tensa dinámica de relaciones era algo que una niña de 5 años simplemente no podía poseer. El conflicto interno de los padres se agudizó hasta convertirse en una agonía. David se refugió en la lógica inflexible de su trabajo, pasando horas extras en su estudio, buscando consuelo en los ángulos precisos y las ecuaciones de la arquitectura, un mundo donde todo tenía una explicación y una estructura. Mientras tanto, Laura se sumergía en una búsqueda frenética en Internet y en libros de psicología infantil, buscando desesperadamente un diagnóstico, un síndrome, una etiqueta clínica que pudiera explicar las anomalías de Sofía de una manera que no desafiara las leyes fundamentales del universo. Sus conversaciones se volvieron tensas y circulares, orbitando siempre en torno al miedo que no se atrevían a nombrar en voz alta. La escalada continuó, pasando de lo personal a lo técnico. Una noche, en un intento por poner a prueba los límites de lo que su hija recordaba, David puso una película clásica y comentó casualmente sobre la marca de champán que Marilyn bebía en una escena. Sin apartar la vista de sus crayones, Sofía lo corrigió con una autoridad desconcertante. «No, a mí no me gustaba ese. Prefería el Dom Pérignon, del 53. Siempre tenía que estar perfectamente frío. La especificidad del año, el detalle de la temperatura y sobre todo el uso del pronombre posesivo a mí resonaron en la habitación como el veredicto de un juez, demoliendo otra capa de su escepticismo. Laura, siendo profesora de literatura, intentó un enfoque diferente. Mencionó casualmente el nombre de Arthur Miller mientras le ayudaba a Sofía con un rompecabezas. La niña se detuvo, con una pieza a medio colocar, y comenzó a tararear una melodía triste y de una belleza desgarradora. Esa se la escribía a él, en una noche que no podía dormir, dijo con una naturalidad pasmosa. Pero nunca se la mostré a nadie. Era demasiado triste. Laura sintió que el suelo intelectual sobre el que había construido toda su vida se desmoronaba. La melodía era original, inquietante, y sonaba como una canción perdida de los años 50. ¿Cómo podía una niña de 5 años componer, recordar o siquiera concebir algo así? Las noches se convirtieron en un tormento para David y Laura. El insomnio era su compañero constante. Daban vueltas en la cama, susurrando teorías en la oscuridad, pasando del miedo a la locura de su hija a un terror aún mayor, que no estuviera loca en absoluto. Miraban a Sofía dormir en su pequeña cama, su rostro sereno bajo la luz de así la luna, y ya no veían solo a su hija. Veían un recipiente, un vehículo para un alma inquieta, y el amor que sentían por ella ahora estaba mezclado con un asombro profundo y aterrador. Su hogar, antes un refugio, se había transformado en el escenario de un drama sobrenatural que no tenían ni idea de cómo navegar. La evidencia se volvió aún más específica y condenatoria. Laura encontró un libro de fotografías raras de Hollywood en una librería de segunda mano. Una tarde, lo dejó abierto sobre la mesa del café en una página que mostraba una fiesta repleta de gente en casa de un productor. Sofía pasó por allí, se detuvo y señaló a un hombre borroso en el fondo de la foto. Él se llamaba Jean. Siempre encontraba una manera de tocarme la espalda cuando nadie veía. Lo odiaba. El nombre y la acusación, entregados con el tono plano y fáctico de un trauma recordado, no de una fantasía infantil, fueron para sus padres la prueba más perturbadora hasta el momento. Habían cruzado un umbral. El escepticismo ya no era una opción. La negación se había vuelto imposible. La cantidad y especificidad de los detalles eran demasiado abrumadoras para ser coincidencias o producto de la imaginación. Esto los llevó a su primera gran confrontación.
David, aferrándose a los últimos vestigios de su racionalidad, insistió en que debían buscar ayuda psiquiátrica, temiendo un trastorno esquizoafectivo de inicio temprano. Laura, por otro lado, se encontraba en el borde de un precipicio diferente. El miedo a que su hija estuviera enferma estaba siendo reemplazado por el terror de que estuviera diciendo la verdad, una verdad que reescribía las reglas de la vida y la muerte. El propósito de todo se reveló una noche de tormenta. Un trueno despertó a Sofía, pero no estaba gritando de miedo como cualquier otro niño. Laura corrió a su habitación y la encontró sentada en la cama, llorando en silencio, con lágrimas que parecían pertenecer a una mujer, no a una niña. Cuando Laura la abrazó, Sofía la miró con una claridad y una angustia que no eran suyas. «No me maté, mamá», susurró, su voz apenas audible por encima de la lluvia. «Él me mató, y todos lo saben, pero mintieron para protegerlo. Me pusieron el teléfono en la mano, pero yo ya no podía moverme». En ese momento la misión se hizo explícita. Ya no se trataba de recuerdos fragmentados o anécdotas nostálgicas. Había un propósito, una necesidad urgente que impulsaba esta extraña reencarnación. «Tienen que saber la verdad», continuó. Sofía, su pequeña mano agarrando la de su madre con una fuerza sorprendente. «No pueden dejar que el mundo me recuerde como alguien que se rindió. Tienen que saber su nombre. Tienen que saber lo que me hizo». No era un deseo de venganza lo que impulsaba su voz, sino una profunda e inquebrantable necesidad de justicia y de reclamar la verdad de su propio legado. David, que había estado escuchando desde la puerta, entró en la habitación y se arrodilló junto a la cama. Al mirar a su hija, en sus ojos ya no vio a una paciente que necesitaba ser curada, sino a un alma que pedía ayuda. La lógica y la razón se rindieron ante la abrumadora evidencia y la profunda convicción en la voz de Sofía. En esa habitación oscura, con la tormenta rugiendo afuera, David y Laura tomaron una decisión silenciosa. Se miraron por encima de la cabeza de su hija y sellaron un pacto. Dejarían de luchar contra ello. Dejarían de intentar encontrar una explicación lógica. A partir de ese momento, escucharían y ayudarían. Su viaje había cambiado de rumbo para siempre. La carga de la misión de Sofía pesaba sobre los hombros de David y Laura como una losa. Se sentían completamente superados. Eran un arquitecto y una profesora. ¿Cómo se suponía que iban a reabrir una de las muertes más famosas y controvertidas del siglo XX? La idea de acudir a la policía con la historia de una niña de 5 años era absurda y probablemente terminaría con una evaluación de los servicios sociales. Necesitaban a alguien que pudiera operar en el mundo de los hechos, la historia y la evidencia. Alguien que no solo escuchara a Sofía, sino que tuviera la autoridad y el conocimiento para verificar, o en el mejor de los casos para sus miedos restantes, desacreditar sus afirmaciones de una vez por todas. Su búsqueda fue un laberinto de callejones sin salida. Descartaron a los psiquiatras por temor a que medicaran a Sofía, o, peor aún, la separaran de ellos. Consideraron a historiadores locales, pero el caso era demasiado grande, demasiado icónico. Pensaron en investigadores privados, pero ¿cómo explicarles el origen de sus pistas? Se sentían aislados, atrapados en una realidad fantástica que nadie más en el mundo entendería. Necesitaban un experto, un especialista en esa vida específica, alguien cuyo escepticismo fuera tan grande que, si llegaba a convencerse, su validación sería irrefutable para el resto del mundo. Un escéptico de renombre era su única esperanza. Fue Laura quien, en medio de una noche de investigación insomne, encontró el nombre del doctor Alistair Finch. Era un biógrafo británico, autor de The Monroe Doctrine, Fact, Fiction, and the Making of an American Myth, considerado universalmente como la obra definitiva sobre la vida de la actriz. Laura devoró sus entrevistas y artículos. Finch era brillante, mordaz y absolutamente despiadado con las teorías de conspiración. Se enorgullecía de su rigor académico y de su capacidad para desmantelar mitos con un arsenal de hechos documentados. Era en todos los sentidos el enemigo perfecto de su historia, el guardián de la versión oficial. David vio en Finch la solución, aunque por una razón completamente opuesta a la de Laura. En el fondo,
Una parte de él todavía albergaba la esperanza de que hubiera una explicación lógica. Creía que si alguien podía encontrar las grietas en las memorias de Sofía, sería este hombre. Finch no sería influenciado por el amor paternal. Su juicio sería frío, objetivo, y esperaba David, liberador. Contactarlo no era un acto de fe, sino un último y desesperado intento de exorcizar al fantasma de Marilyn Monroe de su hogar y recuperar a su hija. Con esa intención, redactó un correo electrónico cuidadoso y medido, presentándose como un padre preocupado por las fantasías elaboradas de su hija. En su estudio de Londres, un espacio que olía a cuero viejo, papel y té Earl Grey, el doctor Alistair Finch leyó el correo de David con una ceja arqueada. Inicialmente, lo clasificó mentalmente junto a las docenas de mensajes de teóricos de la conspiración y médiums que recibía cada mes. Lo consideraba una pérdida de tiempo, el producto de unos padres crédulos que probablemente habían expuesto a su hija a demasiados documentales. Estaba a punto de borrarlo, su dedo pairando sobre la tecla, cuando una frase específica lo detuvo. Era la anécdota sobre la preferencia de Marilyn por el Dom Perignon de 1953. Ese detalle encendió una chispa de curiosidad académica en la mente de Monsieur Finch. No era un hecho ampliamente conocido. De hecho, él mismo lo había desenterrado de una entrevista transcrita y nunca publicada con una de las últimas amas de llaves de Marilyn, un detalle que había incluido como una nota a pie de página en la tercera edición de su libro. Era demasiado específico para ser una invención común. La probabilidad de que una niña en Toronto inventara precisamente ese detalle era astronómicamente baja. Movido no por la creencia, sino por la anomalía estadística, respondió al correo y, para su propia sorpresa, aceptó una videollamada inicial, puramente por interés profesional. Unas semanas después, Finch aterrizó en Toronto. Su presencia en el apartamento minimalista de David y Laura era una disonancia visual y filosófica. Era un hombre de tweed y escepticismo en un mundo de acero y cristal. Desde el principio, dejó sus intenciones perfectamente claras. No estaba allí para participar en una sesión de espiritismo. Estaba allí como un académico, para observar, documentar y, en última instancia, desmentir lo que él consideraba un fascinante caso de confabulación infantil, posiblemente influenciado por sus padres. Su actitud era distante, clínica y teñida de una ligera condescendencia, la de un hombre que ya conocía la conclusión antes de comenzar el experimento. El primer encuentro tuvo lugar en la sala de estar. Finch se sentó en un sillón, frente a Sofía, que estaba en el suelo con sus dibujos. No intentó usar un tono infantil ni ganarse su confianza. La trató como a un testigo en un interrogatorio, un sujeto de estudio. Colocó su pequeña grabadora de voz sobre la mesa de café y abrió una libreta de cuero, su pluma estilográfica lista. El contraste era casi teatral. El erudito de fama mundial, con todo el peso de la historia documentada a su lado, frente a una niña de 5 años en un vestido de verano, cuya única evidencia era la memoria de un alma muerta. Sofía, sin embargo, no mostró ningún signo de intimidación. Levantó la vista de su dibujo, sus ojos grandes y serios encontrándose con la mirada penetrante de Finch sin vacilar. Había una calma en ella, una serenidad que desarmaba. No había en ella el deseo de actuar o la ansiedad por ser creída. Simplemente era. Esta ausencia total de artificio fue la primera observación que no encajó en la hipótesis preconcebida de Finch. Esperaba encontrarse con una niña ansiosa, quizás entrenada por sus padres para dar ciertas respuestas, pero en su lugar encontró una presencia ecuánime y extrañamente madura. Finch comenzó su interrogatorio con una serie de preguntas de referencia, hechos básicos sobre la vida de Marilyn que cualquier aficionado podría conocer. Quería establecer una línea de base, identificar las fuentes de su conocimiento. Sofía respondió a sus preguntas sobre películas, directores y maridos con una precisión monótona, como si recitara una lista de compras. Sus respuestas eran correctas, pero carecían de la emoción o el adorno que uno esperaría de una historia inventada. Era un relato fáctico, casi desapasionado, de una vida que, según ella, había sido suya. Luego,
El biógrafo pasó a la ofensiva, utilizando información oscura de sus propias investigaciones, preguntas diseñadas como trampas para una impostora. Le preguntó sobre una discusión específica con el director George Cukor durante el rodaje de Something's Got to Give. Sofía no solo describió la disputa con una precisión escalofriante, sino que corrigió a Finch en un detalle. No, Lee no estaba en la habitación en ese momento, dijo refiriéndose a Lee Strasberg. Llegó después. Aún podía oler el whisky en el aliento de George. Siempre olía a whisky y a decepción. El detalle sensorial, tan específico e inútil, golpeó a Finch como una pequeña piedra en un estanque de certeza. Al final de esa primera sesión, Finch mantenía su fachada de impasibilidad profesional, pero el narrador omnisciente podía ver la agitación debajo de la superficie. Había llegado a Toronto esperando desmantelar un mito familiar en una tarde, pero se encontró con algo que no podía explicar fácilmente. Los datos no se ajustaban a sus modelos de psicología infantil o de fraude. La niña no estaba adivinando ni recitando hechos aprendidos. Parecía estar recordando. Al cerrar su libreta, el gran biógrafo de Marilyn Monroe no sintió la satisfacción de una hipótesis confirmada, sino la primera y profundamente inquietante punzada de la duda. La fortaleza de su escepticismo había sufrido su primera grieta. Los días siguientes se convirtieron en un duelo intelectual y psicológico entre el erudito y la niña. Finch sometió a Sofía a un bombardeo de preguntas cada vez más esotéricas, utilizando fotografías inéditas de sus archivos personales, fragmentos de cartas y detalles de entrevistas no publicadas. Cada vez, Sofía respondía con una precisión que lo dejaba perplejo. Identificó a personas anónimas en fotografías de fiestas, recordó conversaciones privadas y describió con detalle las sensaciones físicas de usar vestidos específicos, desde la textura de la seda hasta el peso de los abalorios. La evidencia se acumulaba, no como un torrente, sino como una lenta e inexorable marea que erosionaba los cimientos de su escepticismo. A pesar de todo, Finch se aferraba a la posibilidad de una explicación racional. Quizás la niña tenía una memoria eidética y había estado expuesta a una cantidad masiva de información de alguna manera. Tal vez los padres, consciente o inconscientemente, la habían estado alimentando con estos detalles. Necesitaba una prueba final, una que fuera inequívoca, una pieza de información que nadie más en el mundo pudiera conocer. Una prueba de fuego que proviniera de un lugar al que ni siquiera su propia y exhaustiva investigación había llegado. Solo algo así podría forzarlo a aceptar lo imposible. Su reputación y su visión del mundo estaban en juego. Fue entonces cuando recordó un rumor persistente, una leyenda entre los coleccionistas y biógrafos serios de Monroe. La historia hablaba de un pequeño diario rojo, uno de muchos, pero este era especial porque contenía sus pensamientos más íntimos y peligrosos de las últimas semanas de su vida. Se decía que había desaparecido la noche de su muerte. Nunca se había encontrado y la mayoría, incluido Finch, lo consideraba un mito, una fantasía para alimentar las teorías de conspiración. Decidió usar esta leyenda como su prueba definitiva. Si Sofía lo había inventado todo, no podría proporcionar detalles sobre algo que probablemente nunca existió. Con una solemnidad casi ceremonial, Finch preparó el escenario para su confrontación final. Se sentó frente a Sofía, mirándola directamente a los ojos, y le preguntó con una voz lenta y deliberada. En las últimas semanas estabas asustada. Escribías sobre ello. ¿Dónde guardabas el pequeño diario rojo? Norma Jean. El uso de su nombre de nacimiento fue intencional, un intento de atravesar las capas de la personalidad infantil para hablar directamente con el alma que afirmaba residir dentro. David y Laura contuvieron la respiración, sintiendo que todo culminaba en ese preciso instante. Sofía no vaciló. Cerró los ojos por un momento, como si accediera a un archivo polvoriento en un rincón lejano de su mente. Una expresión de dolor cruzó su rostro infantil. El suelo del armario crujía, dijo con una voz apenas audible. Había una tabla suelta, justo debajo de la caja de sombreros. Lo guardaba allí, envuelto en un pañuelo de seda. Tenía miedo de que lo encontraran. Estaba escribiendo demasiado. La descripción era tan precisa,
tan arquitectónicamente verosímil que David, el arquitecto, sintió un nudo en el estómago. Podía visualizar perfectamente el escondite. Finch, aunque visiblemente afectado, presionó aún más. Su voz era casi un susurro. ¿Qué escribiste al final? ¿Cuál fue la última entrada? Este era el verdadero clímax. Un recuerdo vago de la ubicación podría ser una conjetura afortunada, pero el contenido exacto de un texto nunca visto era imposible. El silencio en la habitación era absoluto, cargado con el peso de 60 años de misterio. El mundo exterior, con su tráfico y sus ruidos urbanos, pareció desvanecerse, dejando solo a estas 4 personas en un punto de inflexión de la historia. Sofía abrió los ojos. Ya no eran los ojos de una niña, sino los de una mujer acorralada y aterrorizada, reviviendo sus últimas horas. Con una voz temblorosa pero clara, comenzó a recitar. Él me llamó. Dijo que vendría esta noche para callarme para siempre. Dijo que sabía demasiado sobre los viajes del presidente y sus promesas. Le dije a Pat que si algo me pasaba, la verdad estaba en este libro. Espero a Robert esta noche. No sé si viene a salvarme o a silenciarme. El nombre, Robert, quedó suspendido en el aire, cargado de implicaciones históricas y peligrosas. La revelación fue una bomba, pero Sofía no había terminado. Añadió un último detalle, un golpe de gracia que destrozaría cualquier duda restante. Cuando me encontraron, continuó, sus ojos llenos de lágrimas, la botella de pastillas estaba en mi mesita de noche. Pero eso es mentira. Él la tiró al suelo, cerca de la puerta, cuando se fue. Se rompió. La policía lo sabe. Lo ocultaron en el informe. Había pequeños trozos de vidrio debajo de la alfombra. Este era el detalle que Finch nunca podría haber conocido. Una pieza de la escena del crimen intencionadamente omitida de los informes públicos para controlar la narrativa. En ese momento, algo se rompió dentro de Alistair Finch. Fue un colapso total y absoluto de su paradigma. Su rostro, normalmente una máscara de control y cinismo, se descompuso. El color desapareció de sus mejillas y sus manos, que habían estado firmemente entrelazadas, comenzaron a temblar. No era solo el contenido de la recitación, sino la emoción cruda que la acompañaba, el miedo, la desesperación y la resignación de una mujer que sabía que iba a morir. Vio la verdad en los ojos llorosos de una niña de 5 años. El biógrafo se echó hacia atrás en su sillón, con la boca ligeramente abierta, sin poder articular palabra. El sonido de su propia respiración agitada llenó el silencio. Su pluma se había caído de su mano inerte. En un instante, su libro, su carrera, su comprensión de la realidad, todo se había vuelto obsoleto. Había pasado su vida estudiando a Marilyn Monroe a través de documentos, fotografías y testimonios de terceros, pero en ese momento sintió que finalmente la había conocido. Estaba en presencia de ella. Una única lágrima rodó por la mejilla del cínico Dr. Finch. No era una lágrima de tristeza, sino de asombro, de conmoción y de una profunda humildad. El peso de la evidencia irrefutable lo había aplastado. Miró a Sofía y por primera vez no vio a un sujeto de estudio ni a una niña confundida. Vio a Norma Jean Mortenson pidiéndole ayuda a través del abismo del tiempo. La validación no fue verbal, fue un momento de rendición silenciosa y total. El shock dio paso a una extraña sensación de claridad. Finch se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de presenciar. No era solo la solución a un misterio histórico, era una prueba de algo mucho más grande, algo que la ciencia y la historia no podían explicar. Se sentía como un astrónomo que, después de pasar toda su vida estudiando los planetas a través de un telescopio, de repente se encuentra cara a cara con un ser de otro mundo. Su visión del universo se había alterado para siempre. Con un esfuerzo visible, Finch se recompuso. Se inclinó hacia adelante. Su actitud ya no era la de un interrogador, sino la de un confidente. Miró a David y Laura, cuyos rostros reflejaban su propio estado de shock y asombro, y luego volvió a mirar a Sofía. Su voz, cuando finalmente habló, era ronca y estaba cargada de una emoción que nunca antes había mostrado. «Le creo», dijo simplemente. Esas 2 palabras,
pronunciadas por el escéptico más grande del mundo, lo cambiaron todo. La validación estaba completa. No era solo la confirmación de la historia de Sofía, sino la absolución de la lucha de sus padres. Ya no estaban solos en su increíble realidad. El hombre que había venido a desmentir su verdad se había convertido en su más poderoso aliado. La misión de Sofía, la misión de Marilyn, acababa de pasar de ser el delirio de una niña a una cruzada por la justicia, con el biógrafo más respetado del mundo ahora liderando la carga. Con la validación irrefutable del Dr. Finch, la atmósfera en el Dinsus apartamento cambió drásticamente. La tensión del secreto y la duda fue reemplazada por una energía decidida y un sentido de propósito. Finch, transformado de escéptico a creyente y cruzado, tomó el mando con una eficiencia que había definido su carrera académica. Ya no se trataba de probar la historia, sino de actuar en consecuencia. Pasó horas al teléfono, utilizando su red de contactos de alto nivel, no en el mundo de lo paranormal, sino en el de la ley, el periodismo de investigación y la preservación histórica, preparando el terreno para la revelación que sacudiría al mundo. El primer paso concreto fue contactar a un abogado de confianza y a un juez retirado conocido por su integridad. Finch, junto con David y Laura, presentó el caso de forma metódica, no como una historia de reencarnación, sino como la revelación de nueva evidencia en un posible homicidio, con una fuente anónima pero increíblemente detallada. El detalle crucial que presentó fue la afirmación de Sofía sobre los fragmentos de vidrio bajo la alfombra, un hecho que solo alguien presente en la escena o con acceso a los archivos policiales originales y sin editar podría conocer. Esto fue suficiente para despertar un interés cauto pero serio. Bajo la presión de una posible investigación formal y la impecable reputación de Finch, se concedió un acceso limitado y discreto a la antigua casa de Marilyn en Brentwood, que ahora era propiedad de una fundación histórica. Acompañados por un pequeño equipo forense, David y el Dr. Finch observaron mientras un especialista levantaba con cuidado las tablas del suelo del armario, exactamente en el lugar que Sofía había descrito. El corazón de David latía con fuerza, una mezcla de esperanza y terror. Debajo de una tabla polvorienta, envuelto en los restos desintegrados de lo que una vez fue un pañuelo de seda, yacía un pequeño diario de cuero rojo. El descubrimiento del diario fue una noticia explosiva que se filtró a los medios, creando una tormenta mediática global. Los expertos confirmaron que la caligrafía era, sin lugar a dudas, la de Marilyn Monroe. La última entrada, fechada el 4 de agosto de 1962, era exactamente como Sofía la había recitado. Nombraba a Robert F. Kennedy como su visitante esperado esa noche y detallaba la amenaza que había recibido. El hallazgo provocó la reapertura oficial del caso de su muerte por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles, más de 60 años después de haber sido cerrado. Mientras el mundo se consumía en el debate y el escándalo, algo milagroso comenzó a sucederle a Sofía. A medida que cada verdad era sacada a la luz y validada por el mundo exterior, el peso de sus recuerdos parecía disminuir. Las pesadillas cesaron. Dejó de tararear las melodías tristes y comenzó a cantar canciones infantiles. Sus dibujos de rostros melancólicos fueron reemplazados por casas, árboles y familias sonrientes. El alma de Norma Jean, al ver que su historia finalmente estaba siendo contada y su legado corregido, parecía estar soltando suavemente su control. El proceso fue gradual. Sofía comenzó a olvidar los detalles. Un día, al ver una foto de Joe DiMaggio, preguntó quién era ese hombre de béisbol. Otro día, no pudo recordar el nombre de Arthur Miller. Los recuerdos que la habían atormentado se estaban desvaneciendo como la niebla de la mañana, dejando atrás la mente clara y despejada de una niña de 5 años. Laura y David observaron esta transformación con un profundo alivio y una punzada de melancolía, despidiéndose del fantasma al que habían llegado a conocer y proteger. La misión estaba cumplida. Aunque las consecuencias legales de las revelaciones eran complejas y muchos de los implicados ya habían fallecido, la verdad histórica había sido reescrita.
Marilyn Monroe ya no era vista principalmente como una víctima de su propia fragilidad, sino como una mujer silenciada por fuerzas poderosas. Su legado fue reclamado, no como un icono trágico, sino como una figura valiente que fue asesinada por lo que sabía. El alma de Norma Jean finalmente había encontrado la paz que se le había negado en la muerte. Un día, unos meses después de que el escándalo alcanzara su punto álgido, Sofía estaba jugando en el parque. Se cayó y se raspó la rodilla, y lloró el llanto normal y corriente de una niña con un dolor pequeño y pasajero. Laura corrió a consolarla, la abrazó y le besó la herida. En ese simple momento, en ese llanto ordinario, supieron que todo había terminado. Su hija había vuelto. El fantasma de Hollywood se había ido, dejando en su lugar solo a Sofía, una niña con toda una vida por delante, una vida que ahora era verdaderamente suya. 15 años después, la vida en el apartamento de Toronto, ahora más grande para acomodar a una familia en crecimiento, transcurría con una normalidad deliberadamente cultivada. Sofía, ahora una joven de 20 años que estudiaba arte en la universidad, era una mujer vibrante, creativa y notablemente bien ajustada. No recordaba casi nada de su extraordinaria infancia. Para ella, los eventos que habían sacudido al mundo eran como una historia extraña que le habían contado sobre sí misma, una anécdota familiar que no sentía como propia. Las memorias de Marilyn se habían desvanecido por completo, dejando solo el vago eco de una misión cumplida y la inexplicable habilidad para hacer el pastel de manzana favorito de Joe DiMaggio sin necesidad de una receta. El impacto de sus revelaciones, sin embargo, perduró. El doctor Alistair Finch, en el último acto de su carrera, escribió un libro final titulado Resurrección, la verdadera historia de la muerte de Marilyn Monroe, que se convirtió en un fenómeno global y consolidó el nuevo entendimiento de su legado. Para David y Laura, la experiencia los había cambiado fundamentalmente. Habían sido forzados a expandir su visión del mundo más allá de los límites de la lógica y la razón, aprendiendo que el universo contenía misterios mucho más profundos de lo que jamás habían imaginado. Su amor por su hija estaba ahora teñido de un asombro perpetuo por el increíble viaje que habían compartido. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda moderna, un faro de esperanza para quienes buscan justicia más allá de la tumba. Resolvió un crimen, sí, pero lo más importante es que reescribió un epitafio. Demostró que una vida no se define por su último día, sino por la verdad que deja atrás. El alma de Norma Jean no regresó por venganza, sino por la rectificación, por el derecho a ser recordada con honestidad. Fue un testimonio del poder indomable del espíritu humano para buscar la verdad, sin importar cuántas vidas se necesiten para encontrarla. Y así, mientras Sofía vive su vida pacífica, una que le fue negada a la mujer que una vez fue, nos queda una pregunta inquietante. Si un alma puede cruzar el umbral de la muerte para corregir una injusticia, ¿cuántas otras historias no contadas, cuántas verdades enterradas esperan pacientemente en el silencio, buscando una voz para darles vida? ¿Qué verdades llevas tú que merecen ser contadas?